Reiteradas veces en sus escritos, Gandhi afirmó abiertamente que él admiraba el Sermón de la Montaña, que había revolucionado su vida y le ayudó al fundamento de las bases de su doctrina de no violencia. Este hombre, padre espiritual y creador de la India moderna, tuvo a Jesús como su maestro de ética. Mohandas Karamchand Gandhi, creador de la noción de la desobediencia civil y aplicador en el mundo moderno de los principios pacifistas que habían germinado en la India desde la antigüedad, es un personaje que la mayoría conocemos. Él fue abogado y estudió en Inglaterra, y esto le ayudó a poder trabajar en Sudáfrica. Años después, condujo en su país, en la India, la independencia con un arma muy poderosa, que fue la no violencia. Por ello, su figura reverenciada, no solamente en la India, sino en todo el mundo, lógicamente es tenido por muchos como un modelo de conducta ideal. Ante esta figura de su talla, surge siempre la interrogante sobre qué pensaba, cuáles eran sus convicciones sobre el origen conceptual de la fuerza y la integridad necesaria para llevar a cabo esta revolución no violenta en la India. Gandhi tenía como religión el hinduismo y se nutrió de sus fuentes, como él mismo lo dice en su autobiografía, pero junto a ello existen otras ideas religiosas que él fue adoptando. La formación religiosa y moral que Gandhi tuvo, sin lugar a duda, en Inglaterra, le acercó al cristianismo y dijo: sin el estudio de Cristo, mi vida se había quedado incompleta. Esta admiración por Jesús y sus enseñanzas es algo bien documentado y se puede encontrar en los textos que él escribió desde el 1920 al 1940, fundamentando en apariciones en dos revistas que él dirigió, la Young Indian y Harijan. En su autobiografía espiritual titulada Historia de mi experiencia con la verdad, también señala esto. También tenemos que decir, en el caso de Gandhi, que no es un hecho aislado. A lo largo de la historia de la India, el influjo del cristianismo fue continuo. No tenemos que olvidarnos que ya desde el siglo I de nuestra era ha habido cristianos en la India. Los indios se han destacado siempre por su tolerancia y su capacidad al sincretismo, o sea, la adopción de nuevas creencias. Así nos hallamos ante el hecho paradójico que muchos hindúes abrazaron al cristianismo. Sí, aceptaron siempre a Jesús como una encarnación divina. Su conocimiento de textos cristianos es fácilmente apreciable en sus obras escritas. Él no dudó de utilizar fragmentos y emplear recursos en sus escritos. Por ejemplo, en uno titulado Ética Religión, lo concluye con las siguientes palabras: buscad primero el reino de Dios y todo os será dado por añadidura. Que estos son palabras textuales de Jesús. Ha de especificarse que esta evolución religiosa no significa que Gandhi se haya convertido total o parcialmente al cristianismo, ni se haya hecho occidental. Gandhi nunca rechazó el hinduismo o las enseñanzas del hinduismo, pero no quiso quedarse sin una verdad que no dejaba de reconocer como obvia. Fue, sin embargo, crítico con algunos aspectos. Podríamos decir que amaba a Jesús, pero que no estaba enteramente contento con el desarrollo del cristianismo. Consideraba que Europa había traicionado en parte los principios de Jesús y advirtió a sus compatriotas que no debíamos confundir la enseñanza de Cristo con lo que podíamos ver de la civilización moderna occidental. En aquellos momentos, los hindúes incultos tenían un gran desconocimiento de la esencia del cristianismo en sí. Creían que convertirse al cristianismo obligaba
a comer carne de vaca, beber alcohol y llevar sombrero. Y los hindúes de mayor cultura contemplaban las contradicciones entre lo que enseñaban y el amor al prójimo, que era lo que ellos veían de los ingleses que vivían en la India. Por ello Gandhi dedicó mucho esfuerzo a poner en claro que el mensaje de Jesús era muy diferente de lo que se podría juzgar por la experiencia occidental. Reconoció la gran deuda de gratitud que la India tenía para con los misioneros y trató de deslindar en la mente del pueblo unos principios religiosos de comportamiento del gobierno colonial. Dejamos estar a los cristianos por el momento, escribió. Quiero deciros a vosotros, hindúes, que vuestras vidas estarán incompletas si no estudiáis con respecto a las enseñanzas de Jesús, dijo Gandhi. Y llegó a la conclusión de que un punto clave en la vida de Jesús se basa en la intimidad con Dios. Asevera que Jesús expresó como ningún otro hubiera podido el espíritu y la voluntad de Dios. Pero su interés no se centra solo en estos aspectos trascendentes. Nuestro hombre era esencialmente práctico, tenía ante sí una tarea muy grande, el conseguir la independencia de su nación, la India, de 300 millones de personas. Y su gran reto, el hacerlo sin violencia, sin sangre, sin atentar contra la ética, ni traicionar a los principios. Para esta elaboración de códigos éticos, aplicó a la nueva sociedad india. Gandhi emplea la enseñanza de su fragmento preferido del Sermón de la Montaña. De él extrae la noción que se denomina los 7 pecados actuales. Estos serían políticas sin principios éticos, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin fuerza de carácter, comercio sin moralidad, ejercicio de la profesión sin sentido humanitario y religión sin sacrificio. Esta es, según Gandhi, la aplicación del Sermón de la Montaña al mundo de hoy. Y como resumen, en esta serie de influencia de Gandhi, podemos decir su aspecto de la universalidad de Jesús. En un país como la India, cuna de religiones y lugar de paso de muchos pueblos, domina la tendencia de identificar a la religión con una connotación geográfica. Los judíos de Palestina, los parsis huidos de Persia o los budistas indios que se dirigen hacia la China y el Japón. A esto se opone Gandhi, recalcando la difusión de los principios cristianos y el hecho de que Jesús no es un tesoro privado de un pueblo o una comunidad. Dice él, rehúso creer que exista ahora o que haya existido en el pasado una persona que nunca haya sido influenciada por el ejemplo de Jesús. Aún sin darse cuenta, la vida de todas las personas han quedado más o menos cambiadas por su presencia, por sus acciones y por sus palabras pronunciadas por su voz divina. Yo creo que Jesús pertenece no solamente al cristianismo, sino al mundo entero y a todas las razas y a todos los pueblos. Gandhi murió en 1948. En sus últimos años, solo la imagen de Cristo dominaba su habitación.